Bueno, si ya copiaron de copiar este y este, bueno, vamos a ver lo siguiente. Ese aquí es su origen, dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo y borrarse con el limo es una especie de sedimento de tierra, y borrarse con el limo los lindes de los campos, se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Y más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Bueno, entonces, ¿cómo viene esta primera parte? Bueno, si ya, ya copiaron esta parte, o alguien falta. Bueno, entonces si ya copiaron esta parte, bueno, lo siguiente está. Bueno, ya copiaron esta parte, ya o alguien falta. Ya. Bueno, entonces ahora esta parte.
Bueno, entonces si ya copiaron, nada más voy a dejar tantito la pantalla. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, si queremos saber más sobre el origen de la geometría, aún es la parte que copiaron. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Y sigue, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la Tierra. Es decir, ya que he hecho estudios sobre mediciones en la Tierra, pues pues sí, como el hombre tiene un sentido de la trascendencia, Dios dice la investigación de los ámbitos del cielo. Es decir, aquí incluso este libro fue escrito en el año 500 y ya se tenían traducidos muchos de los escritos, estaban traducidos, muchos. Y incluso aquí él da una explicación a por qué el hombre fue a la luna, porque dice, arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la Tierra. Y bueno, y sigue, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la Luna y la Tierra. Entonces ya se tenía determinada una distancia muy aproximada al valor actual de la distancia entre la Luna y la Tierra. Los egipcios lo habían calculado. Y bueno, y vamos a ver más o menos cómo se hacen esas mediciones. Es un poco con triángulos semejantes. No vamos a obtener esto de la distancia entre la Luna y la Tierra, sino una idea de cómo se hizo. Y aquí dice, o entre la Luna y el Sol, y cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Es decir, por medio de razonamientos y análisis, pues sí, los egipcios pudieron tener todas estas mediciones e incluso alinear las pirámides, como dicen que tienen mucha simetría, mucha alineación con el sol y el sol y la luna. Entonces no fue, pues todo fue a base de estudios, no fue porque los extraterrestres nos lo dieron. Digo, porque ahora andan diciendo que los extraterrestres nos dieron esas pirámides o esos conocimientos. No, pues no, fueran a base de análisis, de estudio, no fue de otro planeta. Y sigue, y del mismo modo determinaron el número de estadios. Es una medida que no se sabe más o menos cuánto vale, pero era como medían en Grecia. Más o menos que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Y bueno, y aquí ya más abajo dice que precisamente en griego se le dio geometría, medida de la tierra. Y ya de esa manera G significa tierra en griego. Y metra, que significa medida. Entonces, siguió a pesar, aquí dice, a pesar de que ya se medían el cielo y los mares, como esta ciencia se inició en la medición de la tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. Ahora entonces este libro es muy interesante, da una reseña histórica, no solamente el origen de las palabras, sino una reseña histórica pues sí, de las palabras, como geometría, matemáticas. Es un compendio muy grande de etimología. Bueno, y también pues en geometría vamos a ver las figuras geométricas. Y bueno, aquí nada más vamos a ver una, digo, el origen de una de su nombre.
Por ejemplo, aquí dice pirámide. ¿Por qué se le dio el nombre de pirámide? Dice, la pirámide es una figura que, al igual que el fuego, se levanta desde una base ancha hasta terminar en punta de lanza. Y por eso se le llamó, se le dio ese nombre, porque pir en griego significa fuego. Es decir, la pirámide, pues sí, es como el fuego, empieza ancho y termina como en punta. Y esa es la razón de que a la pirámide se le dio ese nombre, porque pir en griego significa fuego. Bueno, eso nada más es una curiosidad, una pequeña reseña. Entonces ahora vamos a ver. Ángulo. Copien la definición de ángulo. Ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Bueno, copien. Bueno, entonces si ya copiaron. Bueno, ¿por qué semirrectas? Porque se entiende que estas líneas se, se prolongan. Entonces por eso acá en el vértice es donde se cortan. Bueno, aquí yo no puse la prolongación de estas líneas, pero se entiende que pues se siguen y pues aquí se cortan en el vértice. Por eso se le llama semirrectas, porque en el vértice se cortan. Bueno, y vamos a ver lo siguiente. Paralelas cortadas por una secante. Recuerden que dos líneas son paralelas si nunca se tocan. Esa es la definición de rectas paralelas. Y una secante es una línea que corta en dos puntos. Como esta línea las atraviesa y se corta en dos puntos, entonces se le llama secante. Bueno, entonces aquí claramente se forman estos ángulos que yo denoté con letras A, B, C, D, E, F, G, H y H. Entonces, nada más déjame ver si estoy grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. Entonces, vamos a seguir. Bueno. Entonces, aquí va a haber cierta igualdad de ángulos. Es decir, noten que es la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Es decir, que si yo, corto esta figura. Bueno, apaguen su micrófono por ahí. Si esta figura la copio acá, entonces es la misma, encaja perfectamente. Esta figura va a encajar perfectamente acá. ¿Sí se nota? Porque pues es la misma figura aquí arriba que aquí abajo. Entonces, por lo tanto, correspondientemente al trasladar esta figura aquí abajo, ¿qué ángulos encajarían? Es decir, A encajaría en ¿dónde? En el ángulo E. El B encajaría en el lugar del F. Y el C en el del G.
y el D en el del H. Entonces por eso se le llama ángulos correspondientes, porque son los que corresponden al lugar en donde están. Entonces por eso son iguales, porque pues es la misma figura aquí arriba, aquí, que abajo. Entonces por eso aquí el ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo B es igual al ángulo F, el ángulo C es igual al ángulo G y el ángulo D es igual al ángulo H. Y se les llama ángulos correspondientes. Bueno, copien la figura y esto primero, lo de ángulos correspondientes. Bueno, entonces si ya copiaron. Vamos a los siguientes. Ángulos opuestos por el vértice. Es decir, son los que están enfrente. O opuestos, más bien, sí, por el vértice. El A, ¿quién es su opuesto por el vértice? El D. El B, ¿quién es su opuesto por el vértice? El C. El F, su opuesto por el vértice es el G. Y el E, su opuesto por el vértice es el H. Y resulta que esos ángulos son iguales. Eso es lo que va a pasar. El A va a ser igual al D, el B es igual al C, el E es igual al H y el F es igual al G. A ver, copien eso por mientras y ahorita digo una pequeña razón de por qué.
Licenciado, tengo Sí, una dígame. pregunta. Sí, sí, dígame. Este, no entendí por qué en los opuestos por el vértice la E es igual a No, el G, H. Ah, sí, H, cierto. ¿no? Me equivoqué. Gracias. Sí, sí me Sí, equivoqué. gracias a usted. Sí. Ahí está, ya lo corregí. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, vamos a ver. Bueno, entonces supongan que el ángulo A vale 30 grados. Es un ejemplo, así supongan que eso vale. Entonces, ¿cuánto vale todo este ángulo? El semicírculo, este que estoy señalando con el lápiz. ¿Cuánto vale? 180. Recuerden que medio círculo es 180 grados. Es decir, entre el A y el B juntos forman 180 grados. Si el A, o bueno, supongan que el B vale 30 grados porque la abertura es grande y la del B es más chiquita. Supongan que el B vale 30 grados. Y, bueno, y sigue siendo cierto lo que dije, que entre el A y el B juntos forman 180 grados, porque es el medio. Entonces significa que el A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? Debe valer 150, porque de esta manera, si el ángulo A vale 150, sumado con el B que vale 30, ¿cuánto forman? 180. Entonces así de esta manera. Pero también entre el B y el D, ¿qué ángulo forman? A ver, voy a borrar este por mientras. Solamente entre el ángulo B y el D juntos, ¿cuánto forman? Pues de igual manera, 180. Forman medio círculo, así este medio círculo. Entonces, junto con el B y el D también forman 180. Si el B vale 30 grados, ¿cuánto vale el D? Pues debe valer también 150 grados. Ahí está, y resultó que pues son iguales el A y el D. Entonces, esta es una pequeña demostración de por qué opuestos por el vértice son iguales. Y de igual manera, si el D y el C juntos, ¿cuánto valen? Valen 180. Ahí está, 180, porque es también medio círculo. Entre el C y el D, nada más, C y D. Si el D vale 150 grados, ¿cuánto vale el C? Pues debe valer 30 grados. Ahí está. Vale lo mismo que ¿quién? Que el B, que es su opuesto por el vértice. Así de esta manera. Entonces, por eso ángulos opuestos por el vértice son iguales. Este es un ejemplo de por qué. Bueno, entonces, si hay dudas hasta acá, vamos a ver. Vamos a ver ahí dice, vamos a ver ahora ángulos alternos internos de la figura. ¿Sí se ve la diapositiva donde tengo lo de paralelas cortadas por una secante? Y tengo escrito que las... Sí, bueno. Entonces, ángulos sí, alternos internos son los que están pues por dentro de las rectas paralelas, es decir, pues aquí hay un área, ¿no? Que está como se puede decir por dentro. Donde está el C, el D, el E y el F, esos ángulos. Se puede decir que allí es el interior. Entonces, resulta que el C es igual al F y el D es igual al E. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, por mientras copien eso. C es igual a F y D es igual a E. Este igual a este y el C igual al F. Son alternos internos. Alternos porque pues uno está del lado izquierdo y el otro está pues del lado derecho. Del lado izquierdo de la recta y el otro está del lado derecho. Bueno, copien eso por mientras. Y ahorita ya doy una pequeña explicación. Bueno, si se corta de repente, ya saben, nos vemos a las 10.
Vamos a ver, entonces voy a... Entonces, ¿por qué alternos e internos son iguales? Vamos a ver. Habíamos hablado de los ángulos correspondientes. ¿Quién es el correspondiente a B? El F. Y ya lo dije, porque si trasladamos esta figura de arriba a abajo, encaja el B con el F. Entonces por eso es el que le corresponde. Significa que... Ah, bueno, y ángulos correspondientes son iguales, así que el F ¿cuánto vale? Ah, pues de igual manera, 30 grados. Y ahí está, ya nos salió. El C, que vale 30, pues dio igual a lo que vale F, que es 30 grados. Y de igual manera, el A, ¿cuál es su correspondiente? El E. Y debe valer lo mismo, así que vale 150. Y ya salió que es igual al D. Entonces ya se vio que alternos internos son iguales. C con F y D con E.